Muy bien, muy bien. Ya saben. Hoy vamos a ver el capítulo 9 de Mateo. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Vamos a ver el capítulo 9 hoy, pero como verán, no terminamos el 8 realmente. Vamos a incluir parte del 8 y porque Mateo, o sea, recuerden que los capítulos y versículos no estaban en el original, entonces parte del grupo de milagros, ¿se acuerda que estamos viendo tres milagros y un llamado al discipulado? Parte del grupo del 9 empieza en el 8. Entonces, tenemos tres milagros y un llamado al discipulado, ¿se acuerdan? Y no solamente que tenemos tres milagros y un llamado al discipulado, sino que hay tres grupos de tres milagros y un llamado al discipulado. Así que tenemos tres grupos, ¿verdad? Y es un número impar. ¿Qué significa? Que tiene un medio, un quiasmo. Fíjate que lo de quiasmo es algo que está muy metido en la escritura y por eso es importante saberlo. Bueno, nosotros, si se acuerdan, ya cubrimos el primer grupo, que era el leproso, ¿se acuerdan? El centurión y la suegra de Pedro. Y Jesús es presentado en ese set, en ese grupo, como misericordioso, ¿no? Un Mesías misericordioso. ¿Qué hace el Mesías misericordioso? Todo el mundo no puede tocar a un leproso porque se contamina, pero Jesús toca al leproso y lo sana. Con el centurión, que no es judío, sana a su siervo de forma remota. Y con la suegra de Pedro, noten que en el texto no dice de que ella le pide a Jesús que la sane, ¿ok? Sino que Jesús al verla enferma, la sana. ¿Por qué? Porque es un Mesías misericordioso. Entonces, Mateo nos presenta con este primer set o grupo de tres milagros y un llamado al discipulado, una característica de Jesús, que es un Mesías misericordioso. Yo les quiero proponer de que hoy, en el segundo grupo, Mateo nos va a presentar a Jesús como Dios. Y este segundo grupo está en el medio. Entonces, en este grupo, Mateo quiere que sepas quién es ese Jesús que es capaz de hacer los milagros del primer grupo, ¿verdad? Tú quieres que sepa que es el mismísimo Dios. Y ese, digamos, es el centro de estos tres grupos. Y esto no lo leímos la vez pasada, lo voy a leer rápidamente. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le contestó: ¿por qué tienen miedos, hombre de poca fe? Entonces Jesús se levantó y reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. El segundo grupo empieza con Jesús calmando la tormenta. Creo que tienen que el enfoque en todos estos milagros, a diferencia del que a veces nos enseñan, no, no, no es a quién le afecta el milagro, sino qué nos dice de Jesús ese milagro. Usualmente aprendemos que el enfoque de este pasaje, por ejemplo, es la falta de fe de sus discípulos, ¿verdad? Pero realmente el enfoque es la reacción de la creación misma y cómo ésta responde a la voz de Jesús. ¿Qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Quién tiene control sobre la creación? ¿A quién obedece la creación? ¿Se acuerdan cuando hablamos del bautismo?
y la historia de la creación. Si conoces tu Viejo Testamento no tendrías dudas. Dios en Génesis, ¿qué hace? Habla y la creación responde en obediencia, ¿se acuerdan? Ahora tenemos aquí a Jesús que habla y la creación responde en obediencia. ¿Se dan cuenta? Para un judío, este relato no le queda duda de lo que está tratando de decir Mateo aquí. Y bueno, entonces dijimos que tenemos tres grupos de tres milagros y ese grupo es el medio, ¿verdad? De los tres, pero a su vez hay un milagro que es en el centro de los tres milagros. O sea, un quiasmo dentro de un quiasmo. O sea que el segundo milagro es el centro de todos los milagros. ¿Se entiende? En el quiasmo, digamos, tienes tres y tres, ¿verdad? O sea, tres, tres y tres. Entonces son tres grupos. De los tres, el medio es ese grupo donde está la conclusión. Y dentro de esos tres, el segundo milagro es el mismo medio de todos los milagros. Y vamos a encontrar entonces algo, como siempre en el centro del quiasmo, vamos a encontrar algo dramáticamente diferente aquí. Y van a ver de lo que estoy hablando. Al llegar Jesús al otro lado, esto después de calmar la tormenta, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manera entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de ahí, ¿no? Muy bien. Tenemos 9 milagros, ¿ok? Ese es el milagro del medio, que es el milagro, digamos, conclusión, ¿no? Pero, ¿qué notamos de este milagro? Primero, que no sucede en Israel. ¿Cómo sabemos, así, sin saber mucha geografía, cómo sabemos que no sucede en Israel? Porque los judíos no criaban cerdos, ¿verdad? Entonces, tipo, ¿qué hacían cerdos ahí criando? Es porque no estaban en Israel. De hecho, estaban en Gadara. Si ustedes ven el mapa en la pantalla, es aquí, en esta región de aquí. Gadara, en ese tiempo, recuerden que en ese tiempo no existía realmente Israel, no existía era todo imperio romano, ¿ah? Pero estaba en la zona de Decápolis, que es ahora Jordania, ¿ok? Este milagro, que es el centro de todos los milagros, sucede fuera de Israel, en Jordania. De hecho, esta es la costa, no exactamente podríamos decir es ahí donde sucedió, pero bastante probable que si no fue ahí, fue alrededor de ahí, ¿verdad? Esta es una foto de la costa de Gadara. Es una región que tiene muchos precipicios, ¿no? Hacia la costa, ¿verdad? Lo interesante, ¿vieron lo que yo les dije de que en los milagros el punto no es tanto la persona afectada del milagro, sino que nos dice Jesús? Bueno, en este milagro acá tampoco es el enfoque, son las personas que tenían los demonios adentro. Básicamente no los menciona a los que fueron liberados los demonios. En el primer milagro, el foco no son los discípulos, sino, ¿se acuerdan? Sino Jesús y la creación, el reino físico, digamos. Y aquí el foco es Jesús y el reino espiritual. ¿Ok? Entonces, en el primer milagro de este set del medio, es Jesús
con el reino físico, en donde Jesús habla y el reino físico obedece, la creación obedece. Y aquí es Jesús y el reino espiritual. Y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? Si el punto del medio es sobre Jesús, que es Dios, ¿quiénes identifican a Jesús como Dios aquí? Los demonios. Los demonios dicen: tú eres Dios. Cuando Jesús habla, ¿le tienen que obedecer los demonios? Sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso lo obedecen. Curioso también es que justo el milagro del centro, ¿no? El que es la conclusión, la gente no se queda maravillada. De hecho, la gente le dice, ¿no? Tipo, mejor vete de aquí, ¿no? Tipo, está armando lío, ¿no? Y dice, le rogaron que se fuera de su región. Mateo llega al centro mostrando que Jesús es Dios por medio de un demonio en la tierra de los paganos, de los gentiles. ¿Entienden lo fascinante que es esto? Entonces tenemos a Jesús en el primer grupo y el reino físico le obedece, ahora es el reino espiritual que le obedece en este grupo, ¿va? El primer milagro que es ese. El reino físico lo obedece y el segundo milagro, que es el medio, el reino espiritual lo obedece. Y acá entramos en el capítulo 9. Unas cosas que ya lo leímos esto, pero unas cosas que vamos a notar es de que Jesús le dice, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema, ¿ok? Blasfemar es decirte que sos un Dios. Y Jesús dice, ¿no? Como le dicen, no, ¿quién sos vos para perdonar el pecado? Sos un blasfemo, solo Dios perdona el pecado. Entonces Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y hace la sanidad del hombre. Lo relacionan, ¿verdad? De como que el set del medio es sobre la autoridad de Jesús, sobre la creación y sobre el mundo espiritual. Él tiene la autoridad porque Él es Dios. Una cosa que debemos entender de todas estas historias, que realmente muestran, por ejemplo, la sanación, ¿verdad? Como algo secundario. A veces aprendemos bueno, en las iglesias, o como que la sanación es todo, ¿no? Pero realmente es algo secundario a lo que Jesús da. Es como una especie de, bueno, hago esto, y de chapa, esto, ¿verdad? Recuerden de que acá la sanidad no es... Hay mucha gente que de los versículos que se leyó que no pidieron sanación. Ujú. Inclusive lo de los ganaderos, ¿cómo era? De la de Córdoba, no me salió la palabra, eh, no eran judíos, como o sea, le saca los demonios, pero no eran Ya ellos no creyentes eran en judíos. Dios. Ellos eran paganos, o sea, no eran judíos. Entonces, digamos, la sanidad no es algo primario, es algo secundario que Jesús da. Y esta historia justamente muestra eso. El paralítico obviamente necesitaba ser sanado, ¿verdad? Pero Jesús no ofrece eso primero. Le ofrece el perdón, algo que solo Dios puede hacer. Hay quienes piensan que la sanación física es lo más importante, ¿verdad? Y se hace mucho, hay campañas de sanidad. No está mal, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con todas esas campañas de sanidad, con toda esa promesa de sanidad? De que eventualmente nos vamos a morir. No es para siempre, es temporal. Pero la salvación, el perdón, es lo que importa al final, ¿verdad? Es lo que es eterno. Por eso, y vean cómo se lo dice, hijo,
¿no? Como Padre nuestro, ¿recuerdan? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, obviamente, como vimos, tiene todo un debate si él puede hacer eso, ¿verdad? Le dice, este loco es blasfemo, ¿no? Porque solo Dios es el que puede, para los judíos, capaz que para nosotros se nos hace natural de que Jesús diga esto, pero para los judíos solo era Dios el que podía hacer eso. Dios era el único que podía perdonar pecados. Entonces, no solamente hace eso, que y una vez que lo perdona, como dice, para que veas, ¿no? Ahí lo sana como cosa secundaria, para mostrarle que él tiene autoridad en el reino espiritual, ¿verdad? Y lo demuestra con la autoridad en el reino terrenal al sanarlo, ¿ok? Pero lo primero, el enfoque es el perdón. Espero que se entienda, o sea, no es que la sanidad, no creemos en la sanidad o que la sanidad es mala, digo que el enfoque a veces es el problema, de que nuestro, o sea, Dios, el mundo es el mundo y no tenemos garantía, ¿no? Tal vez, yo qué sé, hay gente que está enferma, gente que, y Dios tal vez te quiere sanar o tal vez por algo, no sé, no te toca, ¿verdad? Y no es que tú tengas un problema, es que lo importante es la salvación. De hecho, el propio apóstol Pablo tenía un problema en la vista y Dios no lo sanaba. Y sucedió que le llamaron un paralítico y al ver la fe de ellos, Jesús, ¿verdad? Dijo al paralítico, ánimo, hijo, pero quiero que noten esto. En español eh, no nos afecta en nada por la forma en que nosotros decimos las cosas, ¿no? Es muy parecido al griego. Pero esta parte en donde tus pecados te son perdonados está hecho en la forma pasiva. Vendría a ser, o sea, es muy difícil de reproducir, pero es algo así como, están siendo dejados ir de ti los pecados. Eso es lo que dice literalmente en griego. Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia? Realmente no hay diferencia, sino la forma en que lo dice es diferente, ¿verdad? ¿Por qué la forma en que lo dice importa aquí? Porque en hebreo no se usa el pasivo, pero hay una excepción. Esta frase en forma pasiva excepcionalmente se usa en Levíticos 4, 5 y 6. Entonces, como dije, para nosotros no nos afecta en nada, pero si eres un judío escuchando esto, aunque lo escucharas en griego, automáticamente ibas a pensar que estás citando Levíticos. Y por eso le saltan, ¿no ven cómo le saltan así rápidamente? Estaba blasfemando, porque hicieron la conexión. Dijeron, está diciendo como dicen Levíticos, para. Y vamos a ver cuál era todo el drama, ¿no? Vamos a Levíticos. Quien hará expiación ante el Señor por esa persona y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. Claro, nosotros lo traducimos así, pero en el hebreo es raro, suena raro porque ellos no usan la forma pasiva, pero dice, le será dejado ir de ti los pecados, ¿ok? Como que por alguna extraña razón Dios decidió comunicarlo así, pero es muy raro en el hebreo que se utilice este lenguaje. De hecho, solamente aparece en estos pasajes. Por eso cuando Jesús lo dijo así, lo hizo con un propósito, ¿verdad? Vamos a ver un poquito el contexto de estos pasajes. Primero, el contexto de este pasaje es sobre el templo, ¿verdad? Cuando alguien ofrece un sacrificio en el santuario, en el templo, el sacerdote hace expiación por el pecado y ahí lo dice en pasivo, ¿verdad? De que sus pecados se irán yendo. Y lo dice, cuando dice ahí en el Viejo Testamento esa parte, lo dice igualito a como Jesús lo dijo en ese pasaje. El problema es que es el contexto, ¿verdad? Primero, esto sucede en el templo, ¿verdad? Y a través de un sacerdote. Jesús está en Galilea, que es del otro lado de Israel, donde no está el templo. Y vemos que aquí habla del templo. ¿Entienden? ¿Se acuerdan del cambiazo?
Jesús está diciendo que no necesita estar en el templo o ser el sacerdote para que le sean perdonados esos pecados. Uno podría decir, bueno, Jesús es el sumo sacerdote, bla, bla, bla. Pero recuerden, para los judíos, Jesús no venía de la descendencia de los sacerdotes, ¿ok? Venía de la descendencia de David. Entonces, digamos, es como que, nada que ver, no está el templo acá, no sos sacerdote. Entonces, ¿qué estás diciendo que eres? Dios, ¿verdad? Esto lo reconoce inmediatamente los religiosos, ¿no? Los fariseos, y lo asocian con este pasaje y ellos piensan, está blasfemando, es decir, que está diciendo que él es Dios. ¿Entienden? O sea, se hizo bypass, o sea, se salteó todo el sacerdote, el templo y todo eso. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo de que él es Dios. Y, y este grupo de milagros es el centro de todos los grupos de milagros. Y Mateo nos está diciendo, Jesús habla y el reino físico lo obedece. Jesús habla y el reino espiritual lo obedece. Jesús habla y perdón es dado. ¿Quién es Jesús? Mateo quiere que concluyas al leer esto, que Jesús es el mismísimo Dios. ¿Ok? Como ven, si nosotros leemos, a veces cuando leemos por versículo, capítulos, así, los libros de la Biblia, nos perdemos ese tipo de cosas. Ya son medias complicadas, ¿no? Porque admito de que hay que hacer como que un poco de averiguación de qué significa para la época, pero nos perdemos mucho al leer Mateo sin su objetivo original, ¿no? Que lo leas todo, del principio a fin, ¿verdad? Entonces, digamos, esto está ahí, pero les aseguro de que no es algo que la mayoría lo ve, pero ahí está. Y eso es lo que, pero les aseguro de que los que leían, los judíos que leían el libro de Mateo en el primer siglo, ¿verdad? Les volaban la mente porque todo esto lo cachaban así, no necesitaban nada, porque conocían muy bien el Viejo Testamento y yo siempre digo, los cristianos, nosotros, no conocemos el Viejo Testamento bien. Lo leemos, pero ni tenemos ni idea, ni apenas un porcentaje de la significancia y cómo afecta la lectura en el Nuevo Testamento. Muy bien. Vemos también de que cuando Jesús dice eso, ¿no? Como para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, va y sana al paralítico, ¿verdad? Habíamos dicho eso. Pero quiero concentrarme en el término Hijo del Hombre. Lo hemos visto anteriormente, pero ¿de dónde sale este nombre? ¿Qué es hijo del Hombre? A veces también a nosotros los cristianos ese término no lo entendemos, decimos hijo del hombre, hijo de Dios, Adonai y cosas así, pero no sabemos ni lo que significa. Y significa algo muy, muy zarpado, es una profecía. Los judíos cuando él decía para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, automáticamente pensaban en una profecía en Daniel 7 que dice así: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. ¿Y qué pasó? Le fue dado dominio, o sea, autoridad, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Entiendes lo que está diciendo Jesús cuando dice eso? El término hijo del hombre es más que un nombre mesiánico, o no es, el Mesías, ¿no? Es el nombre de algo divino, es Dios mismo. Recuerden que Daniel está viendo esta visión en los cielos y mira hacia las nubes, pero las nubes están abajo de él, ¿ok? Y ve venir de abajo hacia arriba al Hijo del Hombre y se le da todo dominio y autoridad sobre todas las cosas, ¿ok? Entonces cuando Jesús dice, ¿no? Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, lo sana, ¿no? Jesús está diciendo que Él es
el Hijo del Hombre que habló Daniel. O sea, Él es Dios mismo, encarnado. Y esto lo entendían así. Cuando le decía eso era como que, wow, en la cara. Nosotros como que tenemos que descomponerlo un poco para entenderlo, pero para ellos era tan obvio, súper obvio lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, ¿cuál es entonces el ministerio de Jesús? ¿Es sanar a los enfermos? No, es sanar nuestras almas. Ese es el ministerio de Jesús. Perdón de pecados, no simplemente sanidad. Entonces, obviamente después de los 3 milagros viene un llamado al discipulado. Pero vamos a notar que este llamado al discipulado que está en el medio no es negativo como el primero, ¿no? Que el primero se acuerda cuál era, tipo, todo bien, pero no vas a tener comodidades, ¿no? Tipo, va a estar complicada la cosa, ¿no? Pero vamos arriba. Ese era el primero, ¿verdad? Sino que el llamado al discipulado en el del medio es una buena noticia porque incluso un recaudador de impuestos puede ser un discípulo, porque los recaudadores de impuestos eran lo peor de lo peor, ¿ok? Cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo. ¿De quién está hablando? De sí mismo. Mateo es que está escribiendo este libro. Sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, ven tras mí. Y levantándose lo siguió, y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hacíamos esto y al rato disciplinaban en la iglesia por sentarnos con... Y acá Jesús está haciendo eso, ¿no? Cuando los fariseos vieron esto, obviamente, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de un médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. Los recolectores de impuestos eran colaboradores del imperio romano. O sea, eran traidores para los judíos. O sea, paganos, ¿no? Prostitutas, ¿no? Los cerdos, recaudadores de impuestos. ¿Entienden? Recuerden que aquí, ¿cómo dice el texto? ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿No? Los recaudadores de impuestos es una categoría más peor que pecadores, ¿no? Imagínate cómo los odiaban los recaudadores de impuestos. Entonces, estos traidores, estos recaudadores de impuestos, aún siendo así, podía ser un discípulo de Jesús. De hecho, Mateo era ese recaudador de impuestos, el que está escribiendo este libro. Podríamos decir que un político podría ser un discípulo de Jesús. Tu vecino, que es de lo peor, ¿no? Ese vecino que pone música todo el día, que te estaciona el auto en tu entrada, podría ser un discípulo de Jesús. Pero lo más importante, tú podrías ser un discípulo de Jesús. ¿Entienden? O sea, eso es una buena noticia. Parte de este llamado al discipulado incluye este pasaje también, no termina ahí. Entonces, los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? O sea, estos no son los fariseos, son los discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pues vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en los odres nuevos y ambos se conservan. Esto lo estuvimos hablando el otro día, los odres, pero vamos a hacerlo
Vamos a hacerlo bien, vamos a estudiar un poquito. Tenemos esta cuestión del ayuno, los viejos odres y el nuevo vino. Jesús, lo que está diciendo Jesús aquí es que se está entrando en un nuevo paradigma. Hay una transición entre lo antiguo hacia algo nuevo y mejor. ¿Se acuerdan al principio de esta clase que pusimos aquel video del Kung Fu, ¿no? La copa vacía, que decíamos, no, vacía tu copa. Es tiempo de pasar de la vieja religión y tradiciones a algo nuevo, a la palabra viva. Y por eso tenemos este estudio, porque es un nuevo paradigma, ¿no? No son tradiciones, no es religión, como tenían los fariseos. Por eso esto es un nuevo vino y, digamos, podríamos decir de que odres nuevos, ¿no? Es tu copa vacía y aceptas el nuevo vino. ¿Se entiende? Y por eso hacemos estos estudios también, para poder salir un poco de lo rutinario que siempre nos han enseñado para profundizar un poco más en lo que dice la palabra y para ver que la palabra es mucho más profunda y es realmente viva y nos afecta y es algo para vivir constantemente con eso. O sea, es como que es algo real, no es simplemente algo que cuenta el cura o el pastor. Muy bien. Entonces tenemos el primer grupo donde los milagros suceden en pequeño grupo de gente. El leproso estaba rodeado de gente, no, estaba solo. Y Jesús le dice, "Shh, no le digas a nadie, pero preséntate con el sacerdote, ¿verdad?" Y está la familia de Pedro, pequeño grupo, mucho más callado, no había grandes multitudes. Pero ahora estamos del otro lado del quiasmo, ¿verdad? Estamos en el último grupo. El tercer grupo se trata de cómo se corre la voz. Las noticias de este Jesús, empieza a correrse esa voz de las noticias de este Jesús en grandes multitudes. Podríamos decir que se trata, para hacerlo más moderno, cómo Jesús se hizo viral. ¿Ok? Veamos el primer milagro de este último grupo. Eh, una cosa para aclarar, que parece como que si fueran dos, pero es considerado una unidad, porque todo está sucediendo en el mismo relato. ¿Ok? Y así es como la intención de Mateo, es que esos dos milagros se cuenten como uno, y van a ver por qué. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Y una mujer había estado sufriendo del flujo de sangre por 12 años y se le acercó por detrás y le tocó, no el borde, en el original dice el fleco de su manto, van a ver por qué, no el borde de su manto, el fleco de su manto, pues decía para sí, la señora decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha es salvado en el original, no sanado. Algunas traducciones lo traducen salvado y otras traducen sanado por alguna extraña razón, pero es salvado. Recuerden de que la prioridad de Jesús no era la sanidad, sino la salvación. Entonces dice, tu fe te ha salvado. Y al instante la mujer quedó sana. ¿Ok? Algo secundario. ¿Verdad? Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, retínense porque la niña no ha muerto, sino que está dormida, y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó y esta noticia se hizo viral, ¿no? Se difundió por toda aquella tierra. ¿Bien? O sea, Jesús haciéndose viral. No porque Jesús quería, Jesús, pero ¡buah! Se hizo viral. Entonces, pasan dos cosas acá. Después ese dirigente judío que le pide ayuda por su hija. Pero realmente la historia se trata de que por el camino a eso, una mujer lo toca y se sana. Pero vamos a ver un poquito el contexto de todo eso, porque a veces este pasaje este,
trae un poco de controversia porque no sabemos, como digo, nosotros no entendemos la cultura judía, no sabemos muy bien el Viejo Testamento, entonces entendemos cosas que no son, ¿ok? Tocó el fleco de la túnica de Jesús. Si ustedes ven, esta es la túnica que usaba. No era esta la de Jesús, pero este es el tipo de túnica que usaba. Porque tipo, spoiler alert, Jesús era judío, ¿no? Entonces usaba esto los sábados. Y estos flecos que ven aquí, esto es lo que tocó la mujer. Y vemos muchas instancias en la Biblia en donde sucede esto. Nosotros lo traducimos como el borde de su manto. No sé, capaz que no se acuerda, pero hay un pasaje de David va en una cueva y ve el manto de Saúl y le corta un pedazo. Nosotros nos imaginamos como que le arrancó con la navaja, ¿no? Un pedazo, ¿verdad? No sé si se acuerdan esa historia. Bueno, si no se acuerdan, bueno, no importa. El tema es de que lo que le arranca realmente le corta es este fleco, no le corta el pedazo de manto, ¿no? Tipo, ¡ah! Me agujereó la camiseta este David. No, le corta el fleco, ¿no? ¿Ok? Después, hay otra instancia, a ver si me acuerdo, que también, eh, creo que es el profeta Samuel, que le arranca en el borde del manto y le dice, así como arrancaste tu reino acá, uf, ¿no? También se trata de este tipo de manto, este fleco, no es el borde del manto, es el fleco. Nosotros nos imaginamos siempre como que, ¿no? Le arranca un pedazo de la camiseta, pero no, son estos flecos. Y, Jesús estaba usando un manto con flecos, ¿ok? Lo cual los judíos lo usaban los días de reposo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué usaban? ¿Qué significa esto? Bueno, si vamos al Éxodo, no vamos a ir, porque les voy a hacer un resumen, pasó de que no tenían que guardar el día de reposo, pero alguien se levantó, ¿no? ¿De qué día soy? No sé ni qué día hoy, y se fue, se juntó leña el día de reposo porque se olvidó que era el sábado, ¿verdad? Entonces, digamos, la pena era muerte. Entonces Jesús dijo, la verdad que no quiero que la gente, ¿no? Estemos ¿no? Que se vayan muriendo de los sábados porque se olvida. Entonces le da instrucciones a Moisés de que se pongan este tipo de cosas. Entonces los flecos, cuando tú te lo pones el sábado, el fleco va pegando, viste, en tu costado. Recuerda que usaban túnica, no usaban, ¿no? Como uno que un jean o algo, ¿no? Sino de que le iba pegando, entonces, hoy es el día de reposo, más vale que no me ponga a juntar leña. Y por eso empezaron a usar esto, por eso usan esto, ¿ok? Para recordar de que es el sabbat. Entonces, esta mujer dice, si tan solo toco su manto, sanaré. ¿De dónde saca esta idea de esta mujer? ¿Se han preguntado? ¿De qué magia extraña te están sacando esta idea? Bueno, es una profecía, vamos a la profecía. Malaquías, como saben, hemos hablado de este profeta antes, en el que habla de la venida de, de- de Juan el Bautista, ¿no? Que enviaré al Elías, ¿no? Que resultó ser Juan el Bautista, y esa persona iba a aparecer, ese Juan el Bautista, y, iba a venir el Mesías, y entonces acá dice, o sea, y bueno, él dice, ¿no? Tipo, el Mesías, para los que no creen, tipo, es mala noticia porque se viene juicio, ¿no? Pero para ustedes que temen mi nombre, es decir, los verdaderos creyentes, el remanente, ¿se acuerdan? Para ustedes que temen mi nombre, es el remanente, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas, ¿ok? Y esa es la profecía que se está refiriendo esta mujer. La mujer probablemente había escuchado a Juan el Bautista y sabía, no, este es el Mesías, ¿no? Entonces, ella por eso creía en que Jesús era el Mesías, por eso su fe la había salvado, no sanado. Entonces, Canap es la palabra hebrea para alas,
pero como dijimos, a veces nuestras palabras en español no significan lo mismo, ¿no? Nosotros decimos, yo qué sé, tal cosa y tiene tal significado, pero realmente en otros idiomas esa misma palabra puede significar un montón de cosas. Entonces, cuando habla de sanidad en sus alas, la mujer sabía este pasaje, como dije, sabía de Jesús y entendía que si hacía esto, sería sanada. Y como canab es alas en hebreo, ¿verdad? Pero no solamente alas de un ave, sino alas de tela, ¿ok? ¿Qué le llamaban alas de tela en esa época? A este manto, porque se cubrían, se ponían el manto, ¿verdad? Así, y levantaban sus manos y se parecían como unas alas. Hace más sentido, ¿verdad? Entonces la mujer sabía de la profecía, sabía de que el Mesías iba, antes del Mesías iba a venir el Elías, que era Juan el Bautista, y ya había llegado. Entonces sabía que este Mesías, si era Jesús, traería sanidad en el borde de su manto. Y ella decía, Jesús es ese Mesías, Jesús es Dios. Por eso cuando Jesús la ve, dice, tu fe, tú crees que yo soy Dios, que yo soy el Mesías, tu fe te ha salvado. Entonces ella toca el borde de su manto y es sanada por fe a esa profecía. ¿Se entiende? Y ahí hace más sentido de por qué. No es que el manto tenía algo especial, es un acto de fe. De qué dice al tocar el manto, qué está diciendo ella, de quién es el que posee el manto. ¿Ok? Bueno, entonces después tenemos, la noticia se divulgó por toda aquella región, ¿no? Y en el otro salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús, ¿no? Y Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló y la multitud se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel, o sea, en esta región, ¿ok? En el último grupo vemos ese común denominador. La noticia de Jesús estaba haciendo viral, ¿ok? Jesús sana a la niña, sana ciegos, sana mudos. Esta noticia acercaba a las multitudes, las unía, ¿ok? Pero también iba a traer división, ¿ok? Así como acercaba a las... Recuerden que Jesús no quería hacer mucha propaganda, él decía, shh, shh", pero sí, igual, no se podía contener esa noticia, ¿ok? De lo que estaba haciendo Jesús. Y unía a las multitudes, pero también traía división. ¿Por qué? Pero, siempre hay un pero, ¿no? Los fariseos afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. No importaba que tan... ¿Se acuerdan de cuando yo les dije, hablamos sobre de que Jesús le mandaba leprosos todos los días al sacerdote como testimonio para él? ¿Se acuerdan? Que iban los leprosos a presentarse al templo, a esa habitación que nunca se había usado, y empezaron a aparecer leprosos sanados, ¿verdad? O no importa qué tanto testimonio tenían los fariseos, qué tanto testimonio tuviera el sumo sacerdote, no querían aceptar a Jesús, ¿ok? Testimonio no faltaba, oportunidad no faltaba, simplemente no quería. Entonces, el primer grupo de 3 milagros discipulados muestra misericordioso, el segundo, Dios, y el tercero, buenas noticias. Mateo presenta organizadamente a Jesús como misericordioso, Dios mismo, y esa buena noticia se está dispersando por todas las regiones. El hecho de que Él es el Mesías misericordioso, Dios mismo, esa noticia está siendo viral. Es una buena noticia, la buena noticia. Esa noticia no se puede contener, como dijimos, está siendo viral y va a causar una gran división, así como está uniendo a las multitudes, va a causar una gran división y lo vamos a ver más adelante, ¿ok?
Y para finalizar, leemos, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el Evangelio del Reino, Evangelio, las buenas noticias del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión, viene el resumen que está haciendo Mateo, tuvo compasión de ellas, porque es un Mesías con misericordia, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces se dio vuelta y dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. La noticia se está haciendo viral, la gente está respondiendo, pero son pocos los obreros. Pídale a Dios que envíe obreros a su campo. Y esto es lo que se trata el próximo capítulo y lo vamos a ver el próximo martes. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. Muy bueno. De a uno, a ver. Y tenga miedo. No muerdo. El vaso debe haber prendido un montón porque está ahí. El vaso está ahí, aprendió de todo. Tiene jugo, mirá, y mostró que no era vino lo que tenía. Vino nuevo, no eres nuevo, no. Tenía jugo en la naranja. Estaba agarrando del versículo. Sí. A mí en particular me llamó la atención bastante el tema de, ¿no? Del quiasmo ese que hablamos de que como es los milagros de que lo natural se le sujetaba, ¿no? Se le sujetaba lo espiritual y lo tercero que se le sujetaba era, entendí yo, la ley, ¿no? La ley de Dios, porque en todo lo que está escrito en la ley, es decir, también se le sujeta a Cristo, porque eso es lo que está mostrando ahí en la que él dice, bueno, acá está Dios, yo puedo perdonar pecados, no tienen que llevar la paloma y sacrificarla en el templo y todo eso, ¿no? Entonces, eso es realmente notorio, esa, como en las en unos pocos versículos ahí condensa eso, ¿no? Ujú. Ya, o sea, Jesús era muy claro. Lo que pasa es que a veces, como digo, ¿no? Especialmente en las iglesias, es algo tradicionalmente cristiano, al departir de la cultura judía, perdimos un montón de significado del Viejo Testamento o de qué quería decir con eso, pero sabiendo esas cosas te das cuenta que Jesús no andaba con misterios. Ah, bla, te decía las cosas. Él decía, ¿no? Lo que decía era bien claro. Nosotros nos cuesta un poco porque no entendemos el significado de las palabras, porque están ligadas a cosas del Viejo Testamento, profecía del Viejo Testamento. De hecho, hay un montón de cosas, por eso, no quiero hacer spoilers, pero cuando Jesús resucita y se lo encuentra en el camino, ¿no? Jesús, y que dice, no, se nos murió Jesús, y no reconocían que era Jesús, iba caminando con ellos, y Jesús le fue mostrando, ¿no? Le fue haciendo una clase, ¿no? La clase intensa de Jesús de todas las cosas en el Viejo Testamento que apuntaban al Mesías, ¿no? Y cosas como esta, ¿no? Ah, ¿se acuerdan de esto? Pa, 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 y conexión y conexión y conexión. O sea, de que es algo que mismo Jesús estaba explicando a los discípulos y hasta lo último lo lograron entender. Claro. Los pastores somos muy de decir que a la gente que cuando agarra la Biblia al principio no lea mucho el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento, digamos, tiene partes muy áridas, ¿no? De poder entender y todo. Pero el cristiano que ya está estudiando tiene que ir al Antiguo Testamento para aprender y profundizar más ni que hablar. No se lo puede saltar. Pero con la luz del Nuevo Testamento uno vuelve a leer el Antiguo Testamento y tiene cosas nuevas y aprende y encuentra sentido a cosas nuevas
que pasan en el Nuevo Testamento, no se retroalimentan uno al otro. Por eso es tan importante estas clases, ¿no? Yo creo que tradicionalmente a veces se ha perdido un poco la conexión. Al no entenderlo bien al Viejo Testamento, entonces, digamos, como que recién ahora yo podría decir de que se está dando más interés en investigar y todo eso, pero digamos unos 20, 30 años atrás, la gente directamente no entendía lo que era el Viejo Testamento, entonces prefería no lidiar con eso y se enfocaba más al Nuevo, pero muchas cosas a veces se malinterpretan en el Nuevo Testamento al no entender cuál es la referencia en el Viejo Testamento. No sé si se entiende. Entonces, digamos, nosotros predicamos cosas, ¿no? Pero el enfoque no era eso. Como entonces esto es un milagro, ¿no? El enfoque no era la sanidad per se, sino era la autoridad de Jesús. Y lo que Mateo te quería mostrar no es solamente de que, Jesús mira sanó a todo el mundo. No, Jesús tenía autoridad sobre este mundo, sobre el mundo espiritual y podía perdonar pecados. Y como era misericordioso, por ejemplo, un caso que lo voy a poner es el de, ¿cómo es? ¿Cómo es el que resucitó? Eh, ¿Cómo es? Eh, no, Lázaro, Lázaro, ok. Jesús, un bache Lázaro, ahí, un bache en Lázaro, laguna Lázaro, mental. era como, Lázaro estaba frito, ¿verdad? Cuando llegó Jesús ya estaba remuerto. Pero Jesús miró y dijo, qué tristeza, sí, pobre Lázaro. Y Jesús lloró, ¿verdad? Y tuvo misericordia, resucitó a Lázaro, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema con eso? De que era temporal, porque Lázaro después volvió a morir. ¿Okay? Entonces, digamos, el enfoque no es exactamente la sanidad o eso, sino de la autoridad que tenía Jesús, porque tarde o temprano vamos a morir, entonces a veces enfocamos mucho en la sanidad y cosas así, que no está mal, no está mal, simplemente de que digo, de que no enfocamos tan mucho en lo otro, ¿verdad? Sí. O sea, no Y es el que tiene enfoque, que bajar el a veces, nivel, ay, el enfoque de la sanidad, sino que tiene que subir el nivel del perdón y la autoridad de quién es Jesús. la traducción no ayuda entonces un poco, porque es decir, eh, vos leés que dice, tu fe te ha sanado, no, tu fe te ha salvado, que estamos hablando acá. Es Sí. decir, ¿por qué se ha obviado, yo no sé si se ha obviado o se ha dejado estirar esas incongruencias en las traducciones o ese detalle? Se hace por tradición, para respetar, o sea, usted tiene que entender de que o sea, hay varias traducciones. Al español, por ejemplo, hay muchísimas más al inglés, pero en español hay un montón, y cada uno toma cierto criterio para traducir, pero salvo alguna excepción, y apenas, todos respetan la tradición de cómo se traducían esos versículos, y a veces la tradición no está bien, pero es como, ¿cómo decirlo? Como que la tradición es muy fuerte a la hora de hacer cosas cristianas. Lo vemos en las iglesias, lo vemos en las tradiciones bíblicas. Es más fuerte la tradición de lo que literalmente dice ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, digamos, tradicionalmente, lo sanó. Entonces dice, aunque la palabra dice que estás salvada, no, pero la acaba de curar, ¿no? Entonces, sanado, ¿no? Porque tradicionalmente se habló de eso. Tal vez alguno del año 300 mencionó ese versículo y dijo, sí, porque por su fe fue sanada, ¿no? Entonces, no me pregunten, o sea, para mí personalmente es como que no hace sentido, ¿verdad? Por eso es importante usar varias versiones y por eso son importantes estas clases. Porque tipo, tal vez tú no sabes griego, no sabes hebreo, pero no tienes que saber hebreo y griego si tienes alguien que te pueda explicar ese tipo de cosas. Yo las tuve que aprender.
Yo cuando al principio usaba una sola versión y luego empecé a darme cuenta de cómo era el proceso de traducción de Biblias y tú dices, ah, ok, algunos lo traducen literalmente, otros lo traducen por la idea. O sea, entiendan de que si nosotros traducimos palabra por palabra del griego, no entenderías nada del Nuevo Testamento. No coincide, no es como inglés-español. Esto decís hello, ah, hola, ¿no? Dice un montón de palabras y nosotros decimos, "Ah, lo que equivale es hola", ¿no? Pero son 3 palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque el idioma no, especialmente el griego antiguo, ¿verdad? No se traduce también, no tienen coma, no tienen puntos, entonces no es tan fácil. Pero son pequeñas cosas que no afectan en sí. Lo que yo he visto en las Biblias son pequeñas cosas, pero no afectan en sí globalmente, pero afecta el detallecito, ¿verdad? Cuando tú lo quieres estudiar más profundo. Globalmente no te afecta en nada, porque no es como que dice algo que no dice el texto, porque sí fue sanada, pero justo esa palabra no usa sanada. Es como cuando hablamos de otras palabras de que nosotros la traducimos toda, por ejemplo, hay una palabra que aparece 20 veces, vamos a decir, en un libro, pero esas 20 instancias nosotros la traducimos con 20 palabras diferentes. Sin embargo, en griego o en hebreo es la misma palabra, pero nosotros nos queda de otra de que tratar de traducirlo más cerca. Entonces se usa mucho la tradición, pero eso está cambiando un poco. Ya hay nuevas versiones que ya las están haciendo más pensando en el texto original que en la tradición. Lamentablemente todavía no hay algo así en español, pero está yendo para ese lado. Para, para cualquier persona que es bilingüe, entiende un poco la dificultad de traducir, porque a veces una palabra no tiene algo exacto en el otro idioma. Entonces buscas algo que tiene similar significado, pero esa palabra puede tener 2 o 3 significados en el nuevo idioma, y luego cuál de ellos es cuando lo estás leyendo. Es como que nunca es preciso. Tú tratas de dar la idea, pero no puedes traducir exactamente, o sea, incluso del inglés al español, que son los que conozco yo, para hacer una traducción no es tan fácil decir, bueno, palabra por palabra, esto es así. Entonces, cuando estamos hablando de culturas, idiomas antiguos, es aún más difícil porque la forma en que piensan y el tipo de conceptos que tienen no coinciden necesariamente con los que tenemos ahora. Entonces, eso hace muy difícil la parte de traducir perfectamente. Ya, los americanos la tienen más difícil que nosotros, porque por ejemplo nosotros tenemos ustedes, en inglés no existe ustedes, suena como tú, you, ¿no? Entonces digamos, pero la Biblia habla mucho de comunidad, siempre es ustedes, ustedes, ustedes. Entonces cuando lo traducen al inglés tienen que traducirlo you, y la gente piensa que, mí, yo, no, nosotros. Nosotros por lo menos tenemos esa palabra, ¿no? Ustedes, ellos no la tienen. Por ejemplo, yo tengo una Biblia palabra por palabra. La lees y está difícil para entender, pero se usa mucho para estudiar, para saber qué significa, o sea, cada palabra con significado. Pero no es fácil, no es fácil. Pero gracias a Dios tenemos un montón de traducciones, ¿no? O sea, tienes la clásica Reina Valera, pero también tiene la nueva traducción viviente, es bueno leerla, nueva versión internacional. Yo uso mucho la nueva Biblia para los hispanos, la Biblia de las Américas también. Entonces, es bueno hacer lecturas en diferentes traducciones porque te ayuda un poco a entender un poco el pasaje. Además, nosotros en español nos encantan las palabras complejas que nunca usamos, ¿no? Entonces las traducciones a veces lees y tú dices, ¿de qué está hablando? Pero es algo como que es una pelea perdida,
que no sé por qué les encanta poner palabras que nadie usa. Sí, pero estas palabras son La español, concupiscencia de la carne. pero nadie las usa. Literalmente nadie en Latinoamérica usa esas palabras, pero nosotros las ponemos porque le sube la categoría a la forma de hablar de Jesús y lo hacen por tradición. No le estoy bromeando, lo hacen, dicen, no, conservamos la tradición del lenguaje de Jesús, como más, ¿no? Como que profesor de español intenso, ¿eh? Pero no se entiende a veces. Muchas veces necesitamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? En inglés no hacen tanto eso, salvo que sea una versión muy antigua, pero nosotros tenemos ese problema también. Por eso es bueno checar varias versiones. Por ejemplo, lo del borde del manto es otra cosa de que se pierde un poco porque nosotros no entendemos el manto judío, ¿no? Pero es el fleco, literalmente. Y aparece, como dije, en varias instancias de la Biblia, alguien cortándole el fleco a alguien. Claro, el sentido de dónde sacó la idea del borde del manto, dónde sacó la idea de eso la mujer, por qué no pensó otra cosa, digamos. Entonces, y ahí sí da un poco de contexto sobre lo que pasa, lo El que borde y le tocar el pasa. manto, por ejemplo. Es ¿Cómo? decir, Claro. o qué diferencia había entre el tocar el manto y tocar el borde. Es decir, porque no es el manto el poder, sino Jesús. Pero ahí Claro, Claro. es por qué tocó el borde y no el manto. No, después la profecía, digamos como que en vez de como que al tocar a veces es difícil comprender, pero al tocar el fleco del manto, está diciendo, yo creo que el de la profecía eres tú. Entonces no es que en sí el manto tenía algo mágico, sino de que era una declaración. Entonces cuando los otros que estaban alrededor de Jesús veían lo que ella hizo, al toque sabían que era esa profecía, lo sabían. Y al ver que lo de las palabras de Jesús, ¿no? Está salvado porque solo Dios lo hace y encima se sanó, es como tipo, es Él, el sol de justicia. ¿Se entiende? Yo quiero compartir algo que muy breve, pero la importancia de estudiar el Antiguo Testamento, porque los ataques vienen de todos lados. Esta semana me borré de un grupo de pastores, de un grupo de WhatsApp de pastores, que compartía, ya hay muchos judaizantes, que tiran cualquier bolazo, pero mal, ¿no? Entonces conocer también te hace que no te dejes llevar por cualquier cosa que te digan del Nuevo Antiguo Testamento, así, así, que era un divago. Después se lo voy a pasar a Luis para que lo mire el mensaje, el último mensaje que hasta acá llegué, dije, no, esto no los aguanto más y me borré, inventando palabras, cosas raras y todo con toda una idea de judaizar, ¿no? Entonces te mandan feliz fiesta de las enramadas, feliz no sé qué, y están todo el tiempo con eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y es bueno saber, conocer bien la palabra para justamente, para no dejarse llevar por todo viento, doctrina, como dice la palabra, ¿no? Pueden entender tanto el nuevo como el antiguo, porque si no te salen con algo del antiguo, vos decís, te quedas pensando y capaz que te hacen leer un poco ahí también, ¿no? Hay que estar convencido y firme en su fe, ¿no? Ya. Bueno, a forma para dar un poco de ánimo, digamos, yo empecé a ir a la iglesia, como había dicho, en la adolescencia. Y me encantaban todas las cosas conspiratorias que armaban, ¿no? Me creí cualquier cosa. Lo que te puedas imaginar que era la moda, eh, no, como que me fascinaba. Pero un día dije, voy a estudiar la Biblia, ¿no? Y ahí fue cuando se me fueron todas las pavadas, ¿no? Es importante, ¿verdad? Lo que digo de que, tipo, no, no, o sea, no sales sabiendo, ¿verdad? Uy, leí este pasaje y ahora sé. Lleva una disciplina y investigar y hacerse las preguntas correctas, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas que intenté hacer. Tipo, un día dije, me cansé de todo esto, tipo, porque cambiaban las versiones de cosas raras, ¿no? Y dije, voy a hacerme las preguntas correctas. La primera pregunta que me hice es,
creo en Dios, y si creo en Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empecé, digamos, me llevó años, empecé a estudiar y con mi esposa estudiamos constantemente y yo estas clases y clases similares a estas que doy, las hago con gusto, al contrario, como que realmente, ¿cómo decirlo? Como que quiero hacer este tipo de cosas para ahorrarles todo el dolor de cabeza que tuve que pasar yo para llegar a este punto. Entonces yo como una onda, les doy el material, digamos, resumido, ¿no? Mira, esto es así. Y ustedes lo pueden checar y van a ver que no hay cosas raras, ¿no? Lo pueden checar. Y lo bueno es que lo que decimos es histórico, ¿no? También, entonces lo pueden checar, yo qué sé, te aparece hasta en Wikipedia las cosas que hablan, ¿no? Como el quiasmo y cosas así, ¿no? O sea, pero tuve mi etapa, ¿no? En donde, pues no sabía, imagínate, cuando yo era adolescente no existía el internet, así, ¿no? Como ahora, ni los celulares, así, ¿no? Teníamos esos celulares. Entonces, lo que tú recibías era lo que te decían en la iglesia, ¿no? Te decían cada cosa que tú decías, wow. Ahora es peor. Tipo, ¿cómo llegué a este punto, ¿no? ¿Cómo estoy aquí Sí, hoy? sí. ¿No? Ese es el Ahora es milagro. peor, porque no solo lo de algún Claro, claro. error que te ponen en la iglesia, sino cualquier cosa que viene de cualquier lado y que Claro, repite la gente. y hoy en día, lamentablemente, cualquiera con una cámara pone en YouTube y dice un montón de cosas. Y uno tiene que tener cuidado, porque, digamos, hay una ley o principio que yo me guío y es de que la explicación más simple siempre es la explicación verídica que es. Y la Biblia es muy simple y las palabras de Jesús eran muy simples. Simplemente que nosotros necesitamos un poco de contexto, ¿no? Contexto cultural, porque estaba Jesús en esa época, y obviamente hablaba del Antiguo Testamento, entonces necesitamos ese contexto. Pero además, Jesús no decía nada raro, o sea, como hemos estado viendo en estos estudios, Jesús era muy directo, y por eso se lo querían matar después, ¿no? Porque no era como que andaba con secretitos, ¿no? Cuando le preguntaban decía esto, ¿no? Tipo, muy bien, yo pienso de que si es todo, O por hoy, amigos. Bueno, muy bien. Hay que animar a la gente ahí que no pudo entrar. Ahí nos faltó Víctor, nos faltó Pablo, Daniel, que estaba entrando también. Así que bueno, yo les mandé a todos ahí la invitación, pero a veces están obviamente con cosas y no pueden entrar. Pero también, inclusive podemos invitar a personas nuevas a que van a enganchar enseguida, porque aparte todo se explica bien, ¿no? Y después tenemos este tiempo también para responder preguntas, ese tipo de cosas que se cierra todo bien. Así que, bien de bien, vamos a parar la grabación y oramos para terminar. Si quiere, Luis, parar la grabación. sí, claro.